Había llegado a Thorn Valley por una invitación. Un viejo amigo de la universidad, Edgar, me había escrito una carta, hablándome de un extraño portal que había descubierto en las profundidades del bosque. Decía que era algo más que un simple fenómeno natural, algo que desafiaba las leyes de la realidad. Su tono en la carta era urgente, casi desesperado. No pude resistirme. Cuando llegué, Edgar estaba irreconocible. Había envejecido décadas en pocos meses. Sus ojos hundidos y su piel pálida daban la impresión de alguien que había visto el mismo infierno. Insistió en que no había tiempo que perder y me llevó directamente al lugar donde, según él, estaba el portal. Nos adentramos en el bosque en plena noche, el aire frío y húmedo calando hasta los huesos. No hablábamos, solo el crujido de las hojas bajo nuestros pies rompía el silencio. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro, había una formación de rocas que, bajo la tenue luz de la luna, parecían retorcerse y cambiar de forma. Edgar me señaló el centro del círculo, donde el aire parecía ondular y distorsionarse, como el calor sobre el asfalto en un día caluroso. «Es aquí», dijo Edgar con voz quebrada. «Este es el portal». Sin pensarlo demasiado, di un paso adelante. La curiosidad me consumía. Edgar intentó detenerme, pero algo en ese portal me llamaba, me atraía como un imán. El siguiente paso me hizo cruzar el umbral, y en un instante todo cambió. El aire se volvió denso, casi sólido, y una oscuridad opresiva me envolvió. No había sonido, solo el latido frenético de mi corazón resonando en mis oídos. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi que estaba en un lugar diferente, una especie de caverna subterránea con paredes que palpitaban, como si estuvieran vivas. El hedor a carne podrida era insoportable. Y entonces las vi. Criaturas deformes, horrores de pesadilla, arrastrándose y retorciéndose en la oscuridad. Eran una amalgama de carne, hueso y tentáculos. Sus cuerpos una abominación contra la naturaleza misma. Sus ojos, si es que se les podían llamar ojos, brillaban con un odio antinatural. Mis entrañas se revolvieron y sentí el deseo de correr, pero mis piernas estaban clavadas al suelo por el puro terror. Antes de poder reaccionar, una de las criaturas se lanzó hacia mí. Sentí sus tentáculos rodeando mi cuello, apretando con una fuerza implacable. Pero justo cuando pensaba que mi vida se apagaría allí, una explosión de luz inundó la caverna. La criatura soltó un chillido agónico y se desintegró en un charco de carne derretida. Me desplomé en el suelo, jadeando, sin poder entender lo que acababa de suceder. Al levantar la vista, vi a Edgar, pero no era el hombre que conocía. Algo había cambiado en él. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. «Bienvenido al otro lado, Nico», dijo con una voz que no era la suya. «Esto es solo el comienzo». Edgar se acercó a mí, pero algo en su andar era distinto, casi inhumano. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si los huesos de sus pies estuvieran hechos de metal en lugar de carne. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pero cada segundo que pasaba en esa dimensión parecía despojarme de cualquier atisbo de cordura. «¿Qué es este lugar?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La caverna a nuestro alrededor parecía gemir en respuesta, como si fuera un ser viviente al que acababa de despertar de un sueño eterno. «Un lugar fuera del tiempo y del espacio», respondió Edgar, pero su voz parecía provenir de varias direcciones a la vez, como si hubiera más de él en esa oscuridad. «Aquí, las reglas de nuestra realidad no aplican. Este es el reino de los simbiontes». Mi sangre se heló al escuchar esa palabra. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor punzante en mi brazo. Miré hacia abajo y vi cómo algo se movía bajo mi piel, una masa viscosa que se retorcía y desplazaba entre mis músculos. Intenté arrancármelo, pero era inútil. El dolor era insoportable, pero lo peor fue cuando esa cosa comenzó a hablarme, no con palabras, sino con pensamientos oscuros que invadían mi mente. «Nosotros te elegimos, Nico», susurraba la voz en mi cabeza, con una malevolencia indescriptible. «Te daremos poder, te haremos fuerte, pero a cambio, tomaremos tu esencia, tu alma». Caí de rodillas, luchando contra la creciente desesperación. El dolor físico era nada comparado con la sensación de perderme a mí mismo.
de sentir cómo mi humanidad era lentamente devorada por ese parásito que ahora habitaba en mi interior. Podía sentir su hambre, su deseo de consumirlo todo. Edgar, o lo que fuera que quedaba de él, me observaba con esa sonrisa retorcida, como si disfrutara del espectáculo. «Ahora entiendes», dijo, su voz resonando con una satisfacción enfermiza. «Este es el precio del conocimiento, Nico. Para ver más allá del velo, para viajar a otras dimensiones, debes estar dispuesto a perderlo todo». Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban como si estuvieran hechas de gelatina. El simbionte dentro de mí se expandía, extendiéndose por mis venas, adueñándose de cada rincón de mi cuerpo. Mi visión se nubló por un momento, y cuando volvió a aclararse, me encontré rodeado de aquellas criaturas deformes, pero esta vez no me atacaron. En lugar de eso, se inclinaron ante mí, como si me reconocieran como uno de los suyos. La realidad comenzó a fragmentarse a mi alrededor. Thorn Valley, el bosque, mi vida anterior, todo parecía desvanecerse en una niebla borrosa. Solo quedaba este lugar y estas criaturas, y el hambre insaciable que ahora sentía dentro de mí. Edgar extendió su mano hacia mí, pero antes de que pudiera tomarla, sentí una presencia detrás de mí, algo antiguo y malévolo. Me giré y lo vi. Una figura espectral, un espíritu envuelto en sombras, con ojos llenos de odio. Su mirada se clavó en mí, y supe de inmediato quién era. Edgar no me había contado toda la historia. Este era el espíritu vengador, un alma atormentada que había sido traicionada por alguien como yo, alguien que había cruzado a esta dimensión y había dejado una puerta abierta. El espíritu se lanzó sobre mí, atravesando mi cuerpo como una ráfaga de viento helado. Grité mientras sentía cómo algo más que mi humanidad era arrebatado, una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. El simbionte luchó contra el espíritu, ambos forcejeando dentro de mí, desgarrando mi alma como si fuera un trozo de carne. Pero entonces, el tiempo mismo pareció detenerse. La caverna se congeló en un instante eterno, y un zumbido profundo comenzó a llenar el aire. El espíritu fue arrancado de mí por una fuerza invisible y arrojado hacia el vacío, pero no antes de lanzarme una última mirada llena de promesas de venganza. Y entonces, todo se desmoronó. El suelo bajo mis pies desapareció, y caí, cayendo en un abismo sin fin, el zumbido creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Intenté gritar, pero el aire me faltaba, y la oscuridad lo consumió todo. Desperté con un jadeo, mis pulmones buscando desesperadamente aire. Al abrir los ojos, me encontré tirado en el suelo de lo que parecía ser una vieja cabaña. La luz tenue de una lámpara de aceite parpadeaba en un rincón, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera carcomida. Mis manos temblaban cuando intenté incorporarme, el dolor recorriendo mi cuerpo como un fuego lento. La cabaña olía a humedad y moho, y había algo más, un hedor sutil pero nauseabundo que me recordó a la caverna en la que estuve atrapado. A mi alrededor, todo parecía desmoronarse, como si el lugar mismo estuviera muriendo. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente estaba confusa, como si algo o alguien hubiese arrancado trozos de mis recuerdos. Sin embargo, las imágenes del simbionte y el espíritu vengador estaban grabadas a fuego en mi memoria, tan vívidas que sentía su presencia todavía dentro de mí. El simbionte se retorcía bajo mi piel, más débil ahora, pero aún aferrado a mi alma, consumiendo lo que quedaba de mi cordura. Me obligué a levantarme y, tambaleándome, exploré la cabaña. En una mesa cubierta de polvo encontré un cuaderno abierto, con páginas llenas de garabatos y símbolos extraños. Reconocí la caligrafía de Edgar, o de lo que quedaba de él. El cuaderno era un diario, y cada palabra resumaba desesperación y locura. Describía los rituales que había realizado, los sacrificios que había hecho para abrir el portal y cómo, al cruzar, había encontrado algo más que conocimientos prohibidos. Encontró al espíritu, una entidad que había sido encerrada en esa dimensión durante siglos, esperando a que alguien abriera la puerta. El diario detallaba cómo el espíritu lo había manipulado, cómo le había prometido poder y sabiduría a cambio de un huésped adecuado. Edgar, consumido por la ambición y la desesperación, aceptó, abriendo las puertas de su mente al espíritu. Pero el espíritu había sido traicionado antes, y su sed de venganza era insaciable.
Había usado a Edgar para traerme a mí, alguien más joven, más fuerte, alguien cuya alma podría consumir con mayor deleite. Sentí una oleada de náuseas al leer las últimas páginas. Edgar describía su propio deterioro, cómo el espíritu lo había devorado lentamente, dejándolo como una cáscara vacía, y entonces, justo antes del final, había escrito una advertencia. Nico, si lees esto, ya es demasiado tarde. No hay escape de esta dimensión. El espíritu te encontrará, y cuando lo haga, será su nueva prisión. Tu única opción es cerrarlo todo. No permitas que el ciclo continúe. Mátalo. Mátame. El crujido de una tabla detrás de mí hizo que soltara el diario. Me giré de golpe, y allí, de pie en el umbral, estaba Edgar, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba demacrado, la piel estirada sobre huesos afilados, y sus ojos eran vacíos, un pozo de oscuridad que me miraba sin ver realmente. El simbionte en mi interior se agitó, reconociendo a su creador, pero ahora era diferente. Había algo nuevo en Edgar, una presencia palpable que hacía que el aire se volviera denso y difícil de respirar. «Te lo advertí, Nico», murmuró, su voz un eco hueco de lo que había sido. «No debiste venir aquí. Ahora el ciclo continúa, y tú eres parte de él». Antes de que pudiera reaccionar, Edgar se abalanzó sobre mí, con una fuerza que no debería haber tenido. Nos estrellamos contra la mesa, y el diario cayó al suelo, las páginas volando en todas direcciones. Luché con todas mis fuerzas, pero el simbionte dentro de mí reaccionó, fortaleciendo mi cuerpo lo suficiente para mantener a Edgar a raya. Sin embargo, podía sentir que la criatura dentro de él, el espíritu vengador, se alimentaba de nuestro conflicto, creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba. «No, me tomarás», gruñí, con voz entrecortada, sintiendo cómo el simbionte empezaba a consumir la última chispa de mi humanidad. Pero Edgar sonrió, una mueca horripilante que mostraba dientes rotos y ennegrecidos. «Ya es demasiado tarde», susurró, «estamos todos condenados». Y en ese momento, la cabaña comenzó a desmoronarse, las paredes temblando como si el mundo mismo estuviera colapsando a nuestro alrededor. La realidad se fragmentaba nuevamente, y vi, a través de las grietas, destellos de la dimensión de la que había escapado. Pero esta vez, había algo más esperando allí, algo que me llamó por mi nombre, con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. El mundo a mi alrededor se quebraba como vidrio, las grietas de la realidad expandiéndose mientras el espíritu vengador ganaba fuerza dentro del cuerpo destrozado de Edgar. Podía sentir cómo la barrera entre nuestra dimensión y la otra se desmoronaba, y con ella, cualquier esperanza de escapar. El aire se llenó de un zumbido creciente, como el sonido de 1.000.000 de insectos devorando todo a su paso, una vibración que resonaba en mis huesos. El simbionte dentro de mí luchaba por controlar mi cuerpo, susurrándome promesas de poder eterno si solo me entregaba por completo. Pero yo sabía que esas promesas eran mentiras, trampas destinadas a consumir lo que quedaba de mi alma. La voz del espíritu se mezclaba con la del simbionte, las dos fuerzas luchando por dominación dentro de mi mente, rasgando mi cordura en el proceso. Con un esfuerzo sobrehumano, me zafé de Edgar, empujándolo con todas mis fuerzas. Tropezó hacia atrás, chocando contra una de las paredes de la cabaña que se derrumbó en una lluvia de astillas y polvo. Aproveché la oportunidad para buscar algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis manos encontraron un fragmento de madera afilado. Lo levanté, sintiendo su peso en mis manos temblorosas. Sabía lo que tenía que hacer, pero la simple idea me aterrorizaba más que cualquier monstruo que hubiera encontrado en esa dimensión maldita. Edgar, o más bien el espíritu que ahora lo poseía, se levantó entre las ruinas, su cuerpo contorsionándose de maneras antinaturales. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraban con un odio que trascendía el tiempo y el espacio. Podía sentir su hambre, su deseo de devorarme y reclamar mi cuerpo para continuar su ciclo de venganza. Pero algo en mí, tal vez el último vestigio de mi humanidad, se rehusaba a ceder. «No te pertenezco», murmuré, apretando los dientes, mientras daba un paso hacia adelante. Cada fibra de mi ser me pedía huir, pero no había ningún lugar a donde correr. Sabía que debía poner fin a esto, aquí y ahora. Si no lo hacía,
El espíritu me consumiría y continuaría su reinado de terror en nuestra dimensión. Edgar, con un grito gutural que no parecía provenir de ningún ser humano, se lanzó hacia mí. En un movimiento desesperado, levanté el fragmento de madera y lo clavé en su pecho con todas mis fuerzas. El golpe resonó en la cabaña, como si hubiera atravesado algo más que carne y hueso. Edgar se congeló en el acto, sus ojos negros parpadeando con confusión, y luego, por un breve segundo, vi el reflejo de mi viejo amigo, atrapado en algún lugar profundo dentro de ese cuerpo marchito. «Gracias», susurró con una voz apenas audible, y en ese instante, la cabaña se derrumbó por completo, la estructura colapsando sobre nosotros. Sentí el impacto de los escombros, pero en lugar de dolor, todo se volvió oscuro, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Desperté en el mismo claro del bosque donde había encontrado el portal. El cielo estaba cubierto por nubes grises y el aire olía a lluvia reciente. Mi cuerpo estaba intacto, sin rastro del simbionte o las heridas que había sufrido. Miré a mi alrededor, desconcertado, y vi que no había señales de la cabaña, de Edgar, o de la dimensión infernal que había cruzado. Pero entonces la verdad me golpeó con fuerza. El tiempo había retrocedido, llevándome de vuelta al comienzo. Pero no había paz en este regreso. Lo recordaba todo: las criaturas deformes, el simbionte devorador y el espíritu vengador. Sabía que en algún lugar, Edgar estaba esperando a que yo lo encontrara, y que el ciclo, de alguna manera, se repetiría. No tenía a dónde ir. Thorn Valley, ese maldito lugar, se había convertido en mi prisión. Sabía que el portal todavía estaba allí, aguardando. No podía escapar de su atracción, del destino que me había sido impuesto. Con el espíritu vengador acechando en las sombras, sabía que no importaba lo que hiciera. Eventualmente, volvería a ese otro lado. Mis manos temblaban mientras sentía cómo algo en mi interior comenzaba a retorcerse nuevamente. El simbionte, debilitado pero no destruido, seguía vivo. Era un recordatorio constante de que mi tiempo se estaba agotando. Podía sentirlo, su hambre regresando, su voz susurrando en mi mente, intentando seducirme con promesas de poder. Pero no tenía elección. Este ciclo de terror continuaría, con o sin mi cooperación. El portal me había marcado, y tarde o temprano, volvería a cruzar. Sabía lo que me esperaba al otro lado, pero el verdadero horror no estaba en lo desconocido. Era la certeza de que, no importa cuánto luchara, el final siempre sería el mismo. Estaba condenado a repetir este viaje una y otra vez, hasta que mi alma fuera completamente devorada.